Y en este lunes 27 de mayo ya estamos en vivo a través de la señal de DNews Central para América Latina. Rápidamente nos vamos a la mitad del mundo. En Ecuador, Manuela Salazar actualiza la información a esta hora. Compañera, somos todos oídos. Gracias, Andy. Y es que el pasado viernes 24 de mayo se dio el informe a la Nación por parte del presidente Daniel Noboa. Muy criticado, con pocos datos, con poca información. Es, en resumen, lo que nos dejó los 27 minutos de un informe a la Nación por parte del nuevo presidente que, recordar que está terminando el mandato del expresidente Guillermo Lasso después de que se decretó la muerte cruzada. Pero para analizar un poco más lo que nos dejó este informe a la Nación el día viernes, quiero invitarle a Jorge Peñafiel, asambleísta por el Movimiento Construye. Bienvenido, gracias por el tiempo y la apertura. Bueno, un informe a la Nación muy polémico, por decirlo de una manera, pero que no tiene datos ante una realidad del país que es muy distinta. Bienvenido. Muy buenas tardes, con gusto, un saludo a toda la gente en Latinoamérica. En efecto, coincidimos que el mensaje a la nación, el informe a la nación, fue un mensaje, nos dio el presidente muy escueto, muy veloz y, más bien dicho, en vez de ponerse como un jefe de Estado, lo que ha hecho el presidente de la República es ser un maestro de ceremonias. Nos ha presentado varios videos en donde nos mostraban datos que no han sido contrastados, que definitivamente distan mucho de lo que la gente en las calles y en sus comunidades vive. Por tanto, es un informe a la nación todavía que debe mucho al país. Entre ellos se hablaba mucho del tema del empleo, que se ha creado más plazas de empleo, pero estadísticamente el desempleo empieza a crecer en el Ecuador en este año 2024. ¿Qué se puede entender de lo que podíamos observar y que decía el presidente, pero en la realidad es otra ante la estadística? Efectivamente, los datos del empleo es uno de los ítems que ha expresado el señor presidente y que no guardan relación con la realidad. Porque si bien existen datos que maneja el presidente de la República, no sabemos de dónde los obtuvo, también podemos contrastar con las desafiliaciones que se encuentran dando ya en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que distan y dicen todo lo contrario a lo que el presidente ha dicho. El dato del empleo es uno, el dato de la seguridad es otro. Nos ha hablado de aproximadamente 35,000 personas o delincuentes apresados en lo que va de su periodo de gobierno. Algo que no es posible ni siquiera si tuviéramos todas las cárceles que él mismo ha propuesto construir y que no ha construido. Solo para darle datos a la ciudadanía, en la población carcelaria en el Ecuador son aproximadamente 40,000 personas y él ha hablado de que solo en 6 meses ha apresado a 35,000 personas, es decir, ha duplicado la población carcelaria en cárceles que ya no abastecen más personas y por ende eso es un dato que definitivamente es mentiroso, ¿no? Lamentablemente esta es la realidad de lo que ha sido este mensaje a la nación. ¿Sienten que quizás ya es el arranque o el inicio de una campaña política para lo que serán las elecciones de 2025? Paradójicamente hemos visto un presidente candidato. El día del informe a la nación utilizó el espacio constitucional que tiene como una obligación del jefe de Estado, no para darnos informe ni tampoco para dar a la Asamblea Nacional los datos certeros de su gobierno. Lo que ha hecho es utilizar ese espacio para promover su imagen y promocionar desde ya su candidatura a la reelección de la presidencia de la República. Evidentemente eso ya es precampaña, evidentemente eso es utilizar un espacio legítimo para algo ilegítimo y eso hay que decirlo también, ¿no? Como bancada, como Movimiento Construye y con el legislativo han podido dialogar no solo como movimiento, sino que también con otros partidos de qué es lo que le dejó por lo menos este informe a la nación. Todavía no nos hemos podido reunir en la Asamblea Nacional, recién tendremos el primer pleno después de este informe el día de mañana martes, pero sí tenemos un mal sabor de boca muchas bancadas y muchos legisladores, debido a la fuerza con la cual el presidente de la República pretende utilizar estos espacios para promocionarse y no para lo que es constitucionalmente, que es precisamente para darle el informe a la nación. Ahora,
¿Qué viene después? Evidentemente pedir las cuentas verdaderas. Es decir, señor presidente, denos los datos verdaderos del país, temas de seguridad, de empleo, de obras. El presidente de la República no informó ni una sola obra. Ha pretendido decir que los puentes Baileys, que son puentes desarmables, que se arman, vienen ya listos para poner, son obras. Y eso evidentemente es una falacia, ¿no? Dentro de las acciones, ¿qué puede solicitar el legislativo como uno de los órganos principales también dentro del Estado ecuatoriano? ¿Qué movimientos, qué se puede hacer para esta rendición de cuentas, pero con los datos que se necesitan? Lo que nosotros estamos buscando precisamente son los datos verdaderos y luego de ver los datos verdaderos, proponer soluciones verdaderas para el país. Si estamos mal en materia de empleo, pues proponer conjuntamente con el presidente, con todas las fuerzas vivas del país y las otras instituciones del Estado, soluciones verdaderas para generar el empleo que requiere el país. Lo propio en materia de seguridad, lo propio en materia de salud, lo propio en materia de bienestar social. ¿Dónde están las casas de acogida? ¿Dónde está la capacitación al nuevo personal? ¿Dónde están nuestros niños del desayuno escolar, la inserción en la educación superior? Es decir, falta mucho, primero por decir por parte del presidente de la República y segundo por hacer a favor de la ciudadanía que nos queda debiendo. Dentro del ámbito de seguridad hablábamos de que este fue un feriado muy violento en la provincia de Manabí. ¿Cómo se viene adelantando las reformas al COIP, las reformas que se vienen también por parte de lo que fue el referéndum y la consulta popular? ¿Cómo se viene el cronograma de la Asamblea? Bueno, en este momento de manera inmediata la Asamblea Nacional tiene que empezar el tratamiento de las reformas legales que son producto de la aprobación de la consulta popular. Allí no solamente hay reformas al Código Orgánico Integral Penal, sino a toda la normativa de seguridad para darle esas herramientas necesarias a la Asamblea, a la Policía Nacional, a las fuerzas del orden en el Ecuador, pero asimismo también vienen reformas institucionales profundas a las Fuerzas Armadas, a la seguridad en general y también, obviamente, a la Policía Nacional. De eso nos encargaremos los asambleístas y lo haremos en el tiempo que ya ha establecido la propia ciudadanía a través de la consulta popular, que son los 60 días desde que se recibió en la Asamblea Nacional. Jorge, la última nada más para terminar y agradeciéndole por el tiempo. ¿Qué sensaciones les deja de cara a lo que será ya una campaña política que ya ha iniciado el presidente de manera anticipada, pero que en general muchos del legislativo mismo van a tratar también de iniciarla? Lo que nos queda es cumplir, estimada Manuela, y ciudadanos. El movimiento Construye y este legislador hemos propuesto un plan de trabajo para este periodo y todavía tenemos que cumplirlo. Nos falta todavía aproximadamente el 30% de nuestro programa legislativo de cumplir y lo vamos a hacer. Luego pensaremos en elecciones, luego pensaremos en candidaturas. Hoy, la ciudadanía. Perfecto. Le agradecemos nuevamente al asambleísta por parte del movimiento Construye. Bueno, las sensaciones agridulces después de este informe a la Nación, con muchos datos estadísticos que dan la contraria a lo que se venía reflejando el día viernes por parte del presidente Daniel Noboa. Muchas interrogantes, sinsabores que ha dejado este día viernes 24 de mayo, en el cual el presidente estuvo ante el legislativo y ante los ciudadanos rindiendo su informe de cuentas de lo que ha sido este año, o por lo menos estos meses en los cuales él se encuentra al frente de Ecuador. Andy, volvemos contigo a estudios. Manuela Salazar, te agradecemos por el contacto. Tengan ambos una excelente jornada.